Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo, soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 25, acaba el mes, 25 ya de noviembre de 2024. Ya se acerca el puente ya de enero y luego las navidades, con lo cual vamos acercándonos desde aquí ya a lo que llamamos invierno. Se acaba el otoño, empezamos el invierno. Son las 6:03 de la tarde desde la península ibérica, transmitiendo para todo el planeta. Y este fin de semana, el domingo, pues se dio el curso online, El Poder de la Voluntad, del seminario A1, y hay que decir que ya lo podéis adquirir en diferido. O sea, se dio en presencial, bueno, en online, sí, presencial, y ahora lo podéis adquirir durante todo el año. O sea, que el que no pudo estar el domingo puede entrar al enlace que lo tenéis aquí en la descripción del vídeo y podéis entrar y adquirirlo. Como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de Ángel, los veréis aquí en pantalla, también los hemos puesto como siempre en el chat, los iremos poniendo para que podáis pues tener sus datos. Sí, están ya puestos. Y nada, un saludo a toda la gente que vais entrando, que estáis por aquí, como la doctora Lucía Soto, Lucy, que está ya por aquí, habitual también. Y la gente de 1 a 1, que tenemos aquí a Cristina y más gente que va entrando por aquí. Pues nada, nos vamos a Tijuana, México, y ahí tenemos al doctor Ángel. ¿Qué tal, doctor? Un abrazote, Luis, aquí como siempre, en la brecha, ¿no? Y como dices tú, dispuesto a recibir el invierno ya. A partir del día jueves, el día jueves es el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, y es un día importante, por lo menos para mí, porque es el día que comienza la Navidad, a partir de este jueves. Ah, pero tú estarás en California, ¿no? Será una Navidad veraniega. No, no te creas. O sea, bueno, para mí da igual que sea invierno o verano, o sea, celebro la Navidad y la celebro a partir de ese día, ¿no? Sí, En sí. realidad, Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, debió haber sido celebrado este jueves pasado, ¿no? Pero han cambiado las tornas, ¿no? Por el tema este del Black Friday y todo esto, ¿no? Se han puesto de acuerdo en distintos países y lo han movido una semana. Pero bueno, Pero en cualquier caso, a en partir del España, jueves. sí, pero En en España no, España ninguna de las no, no dos sé. cosas. O sea, quiero decir, el Black No, no. Friday sí lo han metido comercialmente, pero la fiesta esa que tú has dicho aquí en España no existe. Uy, se ha congelado. Hola, hola. Creo que tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Hemos perdido a Ángel. Bueno, Ahora ha vuelto. aquí estamos de nuevo. No, decía que es una fiesta muy bonita porque en Estados Unidos si la gente se moviliza, creo que es la fiesta más importante, incluso más importante que la propia Navidad, ¿no? Y yo la celebro porque siempre me ha parecido estupendo ese concepto de dar gracias, aun cuando entre la gente que se quiere, pues lógicamente no son necesarias las gracias, ¿no? Pero es un buen concepto, sigue siendo. Pero, ¿es una fiesta anglosajona o viene de otro lado? Es anglosajona, sí, es una fiesta que viene de los padres peregrinos que fueron los que viajaron desde Inglaterra a Estados Unidos a bordo del Mayflower, de la Flor de Mayo, y después de estar un año establecidos en Nueva Inglaterra, pues después de su primera cosecha, a partir de aquel verano, pues decidieron celebrarlo, ¿no? Y agradecer que les había ido bien y que estaban bien. ¿Y qué es lo que hacéis en esa fiesta? ¿Os juntáis la familia? ¿Y qué Bueno, se sí, se junta toda la familia. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay gente que vive en el medio oeste y tiene familia en el este y viajan ese día, ¿no? Y se reúnen todos, estén donde estén. Perdón. Es una muy bonita fiesta. Entonces es una fiesta donde es tradicional preparar pavo trufado o pavo al horno, ¿no? Y, con una especie de crema de calabaza y se bebe mucho una bebida maravillosa que es pues una especie de jugo de manzana natural un poco espeso que se sirve caliente y con un poco de canela, ¿no? Es una bebida deliciosa, ¿no? Que no la hay en otros sitios, ¿no? Sí que está muy bien.
¿Y en República Dominicana también lo celebráis? De alguna manera, sí, porque República Dominicana está muy mediatizada por las costumbres norteamericanas, ¿no? Y sí, se celebra en algunos casos, sí. Interesante. Pues ya sabéis, familia, a celebrarlo. Porque como dice el título, todo sigue. Bueno, pues preparo el vídeo. Tú me dirás cuándo quieres que lo lancemos. Cuando quieras. Vemos primero el vídeo y luego charlamos sobre él y abrimos un turno de preguntas. Perfecto. Pues familia, lanzamos el vídeo. Lentamente, la mente masiva está despertando al hecho de que vuestro planeta ha entrado en una fase de alteración geofísica muy drástica, mientras vosotros permanecéis sentados en el límite del tiempo, contemplando que vuestras creencias están siendo arrancadas de raíz como árboles en un huracán. Mirad a vuestro alrededor. Cada día se producen nuevos fenómenos climáticos extremos y las erróneamente denominadas calamidades naturales están ocurriendo con creciente y frecuencia en cada punto del globo. El campo áurico de Nunjimesha, la capa de ozono, se está desgarrando literalmente. Sin esa protección, la Tierra no puede sostener la vida tal como vosotros la conocéis sobre su superficie. Incluso las zonas más templadas comienzan a experimentar violentas sacudidas cuando Nunjimesha tiembla, atronando y vertiendo su rebelión sobre vosotros. Muchos están buscando los mensajes del Mesías, ansiosos por construirse refugios hasta que acabe la tormenta. Pero tenéis que saber que solo existe un puerto seguro, el centro de vuestro ser, donde todo se halla en equilibrio y el miedo no puede prevalecer. Vuestra primera tarea es entender que hay que calmar el péndulo. La siguiente es aquietar vuestros cuerpos emocionales y estar allí. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la verdadera arca. Es vuestra única garantía de un tránsito seguro a la siguiente dimensión, quienes estéis preparados para ello. Nos conmueven las oleadas de la desesperación humana y la disminución de vuestra fuerza de voluntad, y deseamos ayudaros. Sin embargo, se nos han mostrado los límites. Cruzarlos implica interferir en vuestro proceso kármico, y esa lección ya la tenemos aprendida. Podemos compartir nuestras comprensiones con vosotros y mostraros el camino hacia la sabiduría, pero vosotros sois los conductores evolutivos de vuestro propio destino. Los pies para andar el camino son vuestros. Si veis la destrucción por todas partes y teméis el futuro, eso se debe a que aún tenéis que entender la fuerza impulsora vital de la muerte. Pero si podéis expandir vuestra visión e ir más allá de los signos físicos de alteración y de las catástrofes que se producen actualmente, entonces reconoceréis la verdad universal subyacente a toda vida. Todas las cosas están en constante estado de cambio y la evolución, el reflejo superior de este proceso, es cíclica. Contempláis vuestro mundo con desesperación, porque hay una desarmonía increíble a diversos niveles, y muchos creéis que el final de toda vida está cerca, simplemente porque habéis llegado a lo que parece ser un punto de irreconciliable declinar social y ecológico. Esa es una conclusión equivocada. La humanidad se eleva y cae como las olas del mar, porque esa es la naturaleza de la existencia en el mundo material. Todas las cosas tienen su primavera, los días en que todo es novedoso, su verano, en el que operan las energías más dirigidas, su otoño, cuando la vida empieza a ralentizarse y desvanecerse, y su invierno, un tiempo de descanso y preparación. Y si ahora os estáis aproximando al invierno nunjimeshano,
los días del desierto de vuestra civilización, en los que el suelo se abre y se hincha con las primeras heladas y todo parece desolado e inexorable. Pero después viene el deshielo y los primeros capullos de la nueva vida aparecen en el paisaje. Lo viejo da a luz a lo nuevo y después se vuelve sobre sí mismo, tal como desde la semilla se despliega el árbol, que después vuelve a la semilla y la vida continúa y todo sigue. Hasta el momento, lo poco que se ha escrito o ha sido transmitido por los narradores de historias es una compleja mezcla de hechos y fantasías. A medida que empezáis a aceptar la posibilidad de que culturas evolucionadas precedieron vuestros primeros registros históricos en decenas de miles de años, no podéis evitar considerar la existencia de grandes civilizaciones que prosperaron y cayeron en el olvido durante el proceso continuo del devenir terrestre. ¿Creéis que la moderna sociedad terrena marca el punto más alto del potencial humano? En gran medida porque disponéis de muy poca información y tenéis datos muy ambiguos de todo lo ocurrido con anterioridad a vuestros primeros registros históricos. Esa es la razón que motiva la creación del Centro de Luz en la Fundación 1-1. Verdaderamente os sentiríais muy humildes si pudierais consultar las grandes bibliotecas y recuperar la verdadera historia de los logros de vuestros ancestros que sobrepasan enormemente los de vuestras sociedades contemporáneas. Evidentemente, la historia del ser humano suena y resuena en múltiples galaxias, porque en muchos sentidos sois maravillosamente únicos y sin embargo sois uno con toda la vida del cosmos. Sois la creación de maestros de la genética, procedentes de sistemas estelares vecinos y realidades extradimensionales, y como semilla de algunas de las civilizaciones más antiguas del cosmos, sois viejos, mucho más viejos de lo que os podéis imaginar. Como adoradores de la tecnología, identificáis como primitiva la humanidad que existía antes de la era industrial, lo cual es paradójico. Tenéis una conciencia extremadamente limitada de la evolución humana, los picos y valles de las civilizaciones que han florecido y desaparecido de la Tierra durante miles de años antes del último milenio de vuestros tiempos modernos. Sucesivas generaciones de seres humanos que han saqueado y quemado esas grandes bibliotecas donde se conservaban los secretos de la historia antediluviana, dejándoos prácticamente sin datos escritos de vuestro enigmático pasado. Este estado de cosas es deliberado. Los tiempos oscuros de las cruzadas y otros momentos de fanatismo religioso y despotismo vieron cómo se quemaban vuestras mayores riquezas para garantizar la ignorancia perenne de aquellos que habían de ser conquistados y puestos de rodillas. El conocimiento, la luz de la conciencia, fortalece y da poder. La ignorancia, la ausencia de luz esclaviza. La pérdida del conocimiento de la sabiduría de los antiguos es el mayor atropello que fue perpetrado contra la humanidad y continúa infestándoos en forma de censuras, persecuciones y negación a diversos niveles. No es sorprendente que aquellos de vosotros que tenéis acceso a los registros akáshicos tengáis que esconderos para evitar la discriminación o enmascarar la sabiduría en códigos y rompecabezas tan complejos que solo están al alcance de los novicios más diligentes. Sin embargo, las pruebas de la existencia de civilizaciones antiguas se hallan por todas partes. Están incorporadas en los muros de vuestros antiguos templos, impresas en efigies de civilizaciones iluminadas cuyos conocimientos llegaron a los más lejanos lugares de vuestro planeta.
podéis encontrarlas en los cuentos de los ancianos que han transmitido sus historias de generación en generación, compartiendo veladamente la sabiduría secreta con aquellos que podían entenderla. Está en la canción de la naturaleza, porque contiene las vibraciones de todo lo ocurrido sobre la faz de la tierra. Yacen sobre los lechos oceánicos. Están esculpidas en el paisaje y codificadas en las estrellas que brillan sobre vosotros. Además se encuentran almacenadas en vuestro ADN, ocultas en las profundas cimas de vuestra memoria subconsciente. En el breve periodo que consideráis vuestra historia, en la que tenéis registrados datos significativos de unos 6.000 años de proceso socioantropológico, habéis observado a la humanidad y a otras especies experimentar diversas fases de evolución. Habéis visto que guerra y paz, muerte y renacimiento, hambrunas y abundancia se suceden una y otra vez conforme los ciclos de la vida se despliegan sobre el planeta Tierra. Sin embargo, vuestros registros son muy limitados porque los historiadores convencionales se han enfocado fundamentalmente en las escenas de conquistadores y conquistados, emperadores y esclavos. La historia a menudo glorifica el poder de los opresores, aquellos que han quemado los manuscritos de la sabiduría, silenciado a los portavoces de las verdades místicas y reordenado las imágenes del pasado para asegurarse el dominio sobre vosotros, estableciendo así la frecuencia vibratoria de la vida sobre la Tierra. Nunca olvidéis que es ese mismo poder el que registra los acontecimientos históricos. Y sabed que en el relato existe mucha manipulación. Vuestras sociedades contemporáneas siguen estando regidas por esos gobernantes, la élite del poder, y ellos continúan programando vuestras creencias para exaltar su omnipotencia y haceros obedientes. Vosotros, los habitantes de las naciones democráticas, creéis que sois hombres y mujeres libres, orgullosos de vuestros gobiernos y de vuestros sagrados derechos y libertades. Creéis en tales constructos idealistas y estáis dispuestos a morir para protegerlos. Se os anima y se os enseña a creer en la patria, el ideal, que sitúa a vuestro país por encima de los demás. Y se supone que por esta razón se entablan guerras y se mueren en los campos de batalla. Creéis en vuestras exóticas religiones, separadas e inflexibles, y aquí también enviáis a vuestra juventud a matar a todos aquellos que no creen lo mismo que vosotros, siempre en nombre de la divinidad una y única. ¿Estáis seguros de que vivís las verdaderas libertades? Si se os dan algunas libertades inofensivas y no todos los mensajes del poder son abiertamente controladores. Sin embargo, no subestiméis la manipulación sutil que se está perpetrando sobre vosotros a niveles que escapan del rango de la percepción humana. El simple hecho de que vuestros ojos físicos no puedan ver las jaulas que os rodean no significa que seáis libres de correr. Se os permite jugar con visiones extraterrestres como artículos de ciencia ficción, y sin embargo nuestras obras de arte fractales y de geometría sagrada, los círculos de las cosechas, se consideran engaños debido al periodismo tendencioso de los medios controlados y al trabajo experto de los nuevos bromistas. Se os permite acceder a los templos místicos de los antiguos, y sin embargo las energías multidimensionales y la sabiduría secreta allí codificadas son explicadas dogmáticamente en una limitante terminología tridimensional. Los partidarios de los clásicos se niegan a ceder a la lucidez de vuestros nuevos pioneros, los astroarqueólogos que han empezado a descifrar y a poner ante vosotros la magia de la herencia atlante, por ejemplo, los regalos del legado de Sirio y de grupos de estrellas de las Pléyades, maestros y esclavos, conquistadores y primitivos. La historia se autocompleta
y se autoperpetúa. Es el conocimiento, la luz que ocultan de vosotros lo que os fortalece. Por eso es tan crucial que evitéis los dogmas convencionales y descubráis los mensajes dejados por los sabios, porque ahora hay muchas claves disponibles para los buscadores. Es hora de que reconozcáis vuestro planeta como una deidad, porque Nuji-Mesha es evidentemente un ser celestial que piensa, siente y aspira de manera muy similar a vosotros. Ha llegado la hora de que exploréis el cuerpo espiritual del universo y de que miréis las estrellas de manera que superen las de las sondas científicas del gobierno en la sombra y esos modernos arquitectos del poder. Ellos saben mucho más de lo que os cuentan de la mecánica de vuestro universo, de los seres y movimientos de otros sistemas, de otras dimensiones y de otros mundos. Y este conocimiento, potenciado por vuestra comprensión esotérica, la visión de los antiguos, es importante con respecto a vuestra situación actual en el planeta. Tomando conciencia del universo del que sois parte tan vital, pronto reconoceréis que la élite de poder está intentando reescribir el futuro, escondiéndolo en su glorificación de un nuevo paso en la conquista del espacio. Las banderas están volviendo a ondear, aludiendo a las promesas de nuevas fronteras más allá de los confines de la Tierra. ¿Estáis alerta, hijos de la Tierra? ¿Habéis aprendido a leer entre líneas? Ahora vuestra familia galáctica se está uniendo para traeros la información que permita reactivar el conocimiento que os pertenece desde los días de la antigua Atlántida y más atrás, desde el tiempo en que se sembró vuestra semilla, cuando teníais 12 hebras de ADN funcionando, representantes de muchas dimensiones y sistemas estelares, miembros de agrupaciones galácticas que están trabajando con la raza humana mediante frecuencias que pueden ser recibidas por quienes están sintonizados con este propósito, y su número no deja de aumentar drásticamente. Estamos encontrándonos con un mayor número de vosotros en los campos de cereales, donde dibujamos diseños de la inteligencia universal sobre vuestro paisaje tridimensional. A medida que os acerquéis a la nueva era, aquella que fue indicada en algunos de los calendarios que conocéis, un gran número de seres terrestres entraréis en resonancia. Son fechas que sin duda esperáis con interés, pero es esencial que entendáis la dinámica de los cambios que están barriendo vuestro mundo y su repercusión en el universo. Por eso, repasando los escasos y a menudo malinterpretados datos de vuestros últimos 6.000 años, uno se encuentra con Nuji-Mesha, un territorio virgen, donde unos pocos seres humanos poblaban un jardín ilimitado y frondoso, donde los animales pintaban vuestro lienzo con todos los colores imaginables de la paleta del Creador, a pesar de los guerreros y moralistas promotores de cruzadas, cuya cacofonía parece impregnar cada época de la civilización. Sin duda ha habido tiempos de mayor armonía global y coexistencia pacífica en el planeta Tierra. Muchos creen que ha sido solo a lo largo de los últimos años un segundo en el devenir de los siglos, cuando la humanidad, meramente un aspecto de la conciencia mayor de Nuji-Mesha, ha destruido su delicado equilibrio. Sin embargo, sois relativamente inconscientes de que lo que está ocurriendo ahora sobre vuestro planeta es una repetición de la historia humana, una historia que solo habéis explorado mínimamente y que por su naturaleza oscura ha sido ignorada o relegada a la fantasía. Todo un continente que simplemente desaparece de la faz de la Tierra. Es comprensible que os cueste aceptar esta hipótesis, cuando en vuestros registros no hay ningún acontecimiento comparable. Sin embargo, vuestro mundo está hundiéndose, elevándose,
y reformándose constantemente, porque la Tierra es un ser vivo y consciente. Vosotros que os aferráis a la realidad material para buscar seguridad y la razón existencial de vuestras vidas, ¿no habéis comprendido que todos los seres del universo se transforman constantemente, produciendo nuevas formas y nuevas realidades, desde un pequeño grano de arena hasta la mayor estrella de los cielos? Todo se encuentra en estado de perpetua evolución. Miraos a vosotros mismos. No sois los mismos que ayer. No sois igual que cuando erais niños. Habéis ido cambiando constantemente. La historia de Atlantis es larga y tediosa, porque los orígenes de esta gran cultura se remontan aproximadamente 100.000 años terrestres hasta la aparición del Homo sapiens sobre vuestro planeta. Imaginad 100.000 años en los que civilizaciones enteras han ido y venido sobre la faz de la Tierra en el cíclico transcurrir del tiempo. Ya necesitáis hacer un gran esfuerzo para imaginar un mundo sin luz eléctrica que se ha descubierto hace tan solo un siglo, de modo que ¿cómo vais a considerar la verdadera historia de la humanidad en estos 100.000 años de crecimiento y destrucción, de evolución y de declinación? Vuestra búsqueda de pruebas de esta realidad más abarcante produce escasos resultados. Ni siquiera el descubrimiento de los restos arqueológicos sumergidos de la Atlántida en las aguas de algunos mares han conseguido el reconocimiento de científicos y eruditos. A pesar de la inequívoca perfección del diseño, la inteligencia demostrada en la colocación de las piedras, el camino sigue siendo considerado por las instituciones convencionales un fenómeno inexplicable. Y lo mismo ocurrirá con estas transmisiones nuestras, que serán declaradas fantasías por los historiadores, arqueólogos y astrónomos más inflexibles, buscadores de pruebas contundentes y realidades tangibles. Sin embargo, vosotros habéis buscado estas enseñanzas porque estáis cansados de su ceguera, pues sabéis que la historia de la evolución humana tiene mucho más contenido. Por lo tanto, alabamos vuestra valentía, alabamos que os atreváis a pensar y a mirar más allá de los límites, que veáis puertas donde otros solo ven muros. Hijos de Atlantis, no es nuestro propósito elucidar el valor científico de vuestras estructuras de creencias. Muchos profesores brillantes están dibujando los mapas, las rutas hacia la civilización perdida. Navegantes atlantes de las estrellas son los actuales astroarqueólogos, canalizadores de la Comisión Científica de Sirio, entrenados y preparados para servir a esta función en vuestro proceso de despertar. El proceso de estas enseñanzas es estimular vuestra intuición, la parte de vosotros que puede recordar. Sin duda os dais cuenta de que no es una coincidencia que os sintáis atraídos hacia las leyendas de Atlantis, porque es muy probable que un fragmento de vosotros esté enterrado allí, asociado al trauma o a la gloria de un pasado que yace oculto en el fondo de los mares. Si ahora estáis haciendo emerger la Atlántida, es para reunir las piezas que dejasteis atrás. Esto es recuperar el espíritu, la esencia. Es una llamada a retomar las sombras del yo que se han quedado adosadas a otras realidades, porque ahora las necesitáis todas. Necesitáis integrar la Atlántida junto con los fragmentos dejados en otras vidas, en otras realidades. Nunca antes ha sido tan importante que os experimentéis como una totalidad no fragmentada. Pronto os quedará muy claro, muy pronto, a medida que las ruedas giren cada vez más rápido y tengáis que afrontar la llamada, esa pantalla de imágenes, de esas partes de vuestra esencia que desean volver al hogar. Esto también es parte del proceso esencial que hemos llamado de limpieza y preparación para los cambios que se avecinan. Muchos seres renacidos
que caminan en estos momentos por el planeta han venido con deudas kármicas pendientes y tienen intención desde sus esencias de sacarlas a la superficie y resolverlas. Este es el punto de inflexión en el que este proceso grupal tiene que ocurrir en vuestro planeta. Nuestra intención es guiaros en ese proceso curativo y llamaros a despertar de vuestro trance, porque una vez más los oscuros están absorbiendo vuestras energías mientras vosotros os quedáis dormidos en sus campos de opio. Tenéis que oír la versión que no se os ha contado del dilema Atlante para que podáis extrapolar lo que creáis relevante a vuestra situación actual y usarlo para realizar cambios en vuestra conciencia. Entended que esos cambios a su vez afectarán a los cambios de la Tierra y las ondas se extenderán por todo vuestro sistema estelar, la galaxia y hacia otras dimensiones. Nada está separado, todo es interdependiente en el cosmos. Todas las esencias están unidas en la perpetua ascensión de la conciencia. Tal vez cuando hayáis oído la historia completa de la última generación y conozcáis los mecanismos de control mental que se usaron para someter a la población y para manipular la atmósfera y el mundo interno de Nuji-Mesha, os sentiréis fortalecidos para levantar el velo y ver con claridad lo que se extiende entre vosotros. Es un tiempo de preparación, de sacudirse de encima el sopor y responsabilizarse. La raza humana es ya un colectivo de más de 8.000 millones de unidades de conciencia, la mayoría de las cuales se preocupan fundamentalmente de sus necesidades y deseos individuales. Si se puede usar una mayor concentración de esas energías para reconocer cómo habéis sido divididos y cómo vuestra conciencia centrada en el ego ha sido manipulada deliberadamente para crear dentro de vosotros sentimientos de aislamiento y abandono, habréis dado los primeros pasos para minimizar la intensidad de los cambios de la Tierra. Es hora de que pongáis en orden la historia de vuestro pasado para poder entender lo que ha ocurrido antes de vosotros. En el no tiempo de las dimensiones superiores no existe diferencia y solo el conocimiento marca la dirección de vuestra referencia temporal. Estamos preparados para ofreceros las comprensiones que podamos a fin de ayudaros en vuestra búsqueda de la verdad superior, pero os recordamos que la absoluta seguridad solo os llegará desde adentro. Tenéis ante vosotros la tarea de llegar a esa verdad y de verterla hacia afuera, para bien de todos. Esta es vuestra tarea en el planeta Tierra, Nuji-Mesha. Hola, pues ya hemos acabado el documental. Cosa más rara saltaba ahí cuando estaba puesto. Pero bueno, es lo que tiene el directo. Nada, son cuestiones especiales, ¿no? Sí. Pero bueno, ya veis cómo son las cosas. Sin la oscuridad no podría haber existido el contraste y no habría ningún punto de referencia en un pronunciamiento pues, de semejante divinidad. Hay que entender que en esta época de transición que es difícil, pues a medida que la conciencia humana se va disparando violentamente hacia los dos extremos de los polos, se manifiesta el caos como una constante en este mundo, ¿no? No obstante, sí hay que decir que en el interior de su fibra, en la agitación, de su frenesí, ¿verdad?, se entrelaza el orden que subyace a toda la vida y la inteligencia del cosmos, porque hay orden en el caos. Esto es muy importante que lo tengáis presente. Por más que se encuentre velado en los misterios sutiles de esos ritmos a veces ilusorios de la naturaleza, ¿no? Una vez que entendáis y que incorporéis esta verdad a vuestra conciencia, vais a fluir muy bien tras el cambio. Del mismo modo
que lo hacen las hojas, ¿verdad? Cuando al caer pues bailan y ejecutan piruetas en el viento. Pero esta tecnología va transmitiendo información sobre todos los rincones del planeta con tanta rapidez que se está produciendo una especie de cortocircuito en las redes neurológicas de vuestra mente, ¿no? Y llega tal vez demasiado rápido, ¿no? Con excesiva prisa. Yo creo que los que tienen el poder de la influencia están distrayendo a todo el mundo todo lo que pueden para lograr pues una distancia de la visión universal, ¿no? Y que duda cabe que también están programándolo todo para que se vaya percibiendo al verdadero amo hoy, que es la tecnología, ¿no? Que es básicamente pues como la gran libertadora, ¿no? Y yo no sé si os dais cuenta de que uno y otro poco a poco pues vais cayendo y convirtiéndose en esclavos de vuestra computadora, de vuestro celular, de vuestro móvil y de la matriz tecnológica de la red, ¿no? Por eso la industria de la información se ha adelantado mucho a vuestra capacidad de concebir ese impacto potencial en el futuro de todas las formas de vida que hay aquí en esta esfera. Y mientras tanto, pues lo que sucede es que a vosotros os dan de comer en la boca solo lo que se entiende que inicialmente podéis asimilar para que luego lo compréis. Creo que hay que reconocer que todo instrumento nuevo electrónico ya es obsoleto antes de que se facturen, ¿verdad? En sus compras, ¿no? Antes de que los cajeros procesen esas facturas, esa tecnología punta, y de que áreas como Wall Street preparen a todos para el próximo nivel. Por eso, todo lo que tiene que ver con la alianza de los que verdaderamente controlan y gobiernan el mundo con inteligencias de más allá de la esfera, pues se van filtrando metódicamente, ¿no? Y lo hacen porque os consideran a todos, yo también, emocionalmente incapaces de entenderos con la vida extraplanetaria y con las implicaciones de la intervención de afuera en la Tierra. Y sin embargo, en el fondo de vuestra intuición, en vuestro corazón, yo creo que todos entendéis, porque sois la semilla de las estrellas. Y sois tantos los que ahora estáis reclamando esa sabiduría estelar que los gobiernos y la jerarquía de la cual estos reciben sus mandatos, pues sencillamente ya no pueden seguir ocultando la verdad, porque habéis ido más allá de la búsqueda de indicios o de pruebas tangibles y estáis volviendo a establecer la conexión con la inteligencia de más allá de la esfera. Algunos de vosotros habéis ajustado ya vuestra frecuencia para servir de canales directos pues de esas transmisiones procedentes de otras dimensiones, y ahora esto está saliendo pues de lo que era antes un ridículo. Ahora se sale de las sombras del ridículo y la desconfianza pues a esa conciencia predominante de los trabajadores de la luz, que ya son muchos en la esfera. De modo que os estáis conectando nuevamente con el Akasha, la sabiduría a la que accedéis durante toda la existencia, y que es esa sabiduría interior que se encuentra en el nivel más profundo de vuestro ser, como el centro, que es como lo llamáis algunos, ¿no? Si empezáis por el nacimiento, no tenéis más que pensar en vuestra conciencia de Dios. O sea, ¿cómo ha seguido todo esto? Ha sido tan distorsionada por las religiones de dominio masculino. Muchos de vosotros creíais que vuestro mismísimo nacimiento pues era un pecado. Os han enseñado que sois culpables de nacimiento por la vergüenza y el pecado de la unión sexual de vuestros padres, quienes muchos de ellos, pobrecitos, cargan con la culpa y la vergüenza del consumo proverbial de la manzana en el paraíso, el famoso pecado original.
¿Os dais cuenta vosotros de lo absurdo del pecado original y de cómo los imperios religiosos se han erigido cimentados en esa fe que le seguís profesando algunos? El bautismo, por ejemplo, mediante el cual os limpian de la impureza de ese pecado, pues es una representación de esos rituales diseñados para programaros a fin de que creáis no solo que Dios yace fuera de vosotros, sino que al arrodillaros ante los administradores del Dios juzgador, del Dios juez, tal vez se os conceda la absolución necesaria para pasar a duras penas por vuestra vida terrenal y encontrar el camino al cielo. Por eso creo que es tiempo de que os cuestionéis la hipocresía de cualquier religión que permita y que fomente la unión sexual con el propósito expreso de tener hijos, en tanto en cuanto prohíba rotundamente cualquier otra expresión sexual, incluso en lo que llaman la santidad del matrimonio, ¿no? Porque a pesar de que la unión marital ha recibido la bendición, el niño tiene que ser todavía bautizado para expiarlo del pecado de la creación. Y yo creo que es tiempo de cuestionar esto, ¿no? ¿No habéis tenido ya bastante manipulación religiosa como para cuestionaros la verdadera intención? ¿Cómo puede el nacimiento, el acto de dar la vida a través de la sagrada oscuridad del útero, cómo puede ser sucio? ¿Cómo puede ser impuro? ¿Por qué la diosa madre tiene que ser virginal cuando el milagro de la nueva vida, la manifestación suprema de la luz de Dios, se origina justo en la unión explosiva de la mujer con el hombre? Y así, al preguntaros cómo y por qué habéis permitido que estos cánones religiosos, que son alienantes, pues os separen de ese proceso mismo del surgimiento de Dios en vuestro interior, iniciáis ahí el proceso de eliminarlos y de permitir y aceptar a Dios dentro de vosotros. Claro, en verdad, pues muchos os estáis liberando del dominio del dogma y reconociendo de alguna manera vuestra dignidad. Y eso pues significa que todos tenemos que alabaros por vuestra valentía y por vuestra visión. Pero ahora os estáis inundando de poder con una conciencia en expansión que os muestra cómo vuestra ala centellea de alguna manera en los cielos nocturnos de vuestro ser, al igual que lo hacen las estrellas del cielo. Y cuán glorioso es vuestro nacimiento en la realidad física, ningún pecado. Muchos de vosotros habéis entendido, mientras que otros aún estáis titubeando, perdidos en la confusión de los sistemas de poder de la Iglesia y de la religión, y también los gobiernos y sociedades que están cimentados en vuestros sentimientos de vergüenza, de culpa, de ridículo, de imaginación hacia el Creador original, ese que es todo lo que es, que siempre ha sido, que siempre será. Y aún tenéis que imaginar lo inmenso que es el poder que reside en vuestra maestría de la sexualidad, porque ellos os han usurpado hábilmente el poder mediante las famosas hojas de parra y alegorías desprovistas de todo tipo, cualquier tipo de nobleza. Y ese recuerdo arquetípico del fruto prohibido y la desobediencia ha sido estimulado deliberadamente en vuestro interior en el transcurso de muchas civilizaciones sujetas a su control. Pero vosotros sois las chispas de la llama. Sois fragmentos del absoluto. Sois también el absoluto. Que decidáis ejercer el libre albedrío en vuestro descenso hacia la materia una y otra vez es cosa vuestra. Pero sois dioses por derecho propio. Y como seres conscientes, experimentáis, aprendéis la alquimia de trascender la materia y regresar al espíritu. De manera que el verdadero propósito del ascenso por la espiral evolutiva hacia la iluminación es desprenderos de todo lastre y ser libres. Y así, por más largo que sea el retorno al origen en vuestra calidad de co-creadores, os estáis uniendo para regresar a la fuente en ese ciclo perpetuo que aquí se llama vida. Así que imaginad pues,
todos esos fulgores de brillo impresionante que en una explosión de resplandor se desprenden siempre de vuestra deidad solar y que al enfriarse lentamente adquieren la forma de cuerpos celestes en vuestro sistema solar. De la misma manera que se desprende la luz, ¿verdad?, de la conciencia y en su descenso hasta la realidad física, pues adopta la corteza o cascarón exterior del cuerpo físico. Por eso, tal como la conciencia divina de la esfera, de esta esfera, se expande hacia afuera desde su centro de fuego, impregnando todas las capas de su cuerpo y de su escudo etéreo, esto que llamáis aquí el ozono, así también lo hacéis vosotros mediante esta metáfora que es válida de la conciencia y el espíritu vida. Debe quedar claro la cuestión de vivir que va desde el centro de vuestro ser hacia afuera. Y así podéis encontrar vuestro camino a través del laberinto de la realidad exterior y de las ilusiones de la apariencia regresando al centro. Y todo sigue, esa unidad perfecta de la oscuridad y la luz dentro de todas las cosas, pues es el famoso equilibrio del yin y el yang, el frescor especial del magnetismo que pues acuna la chispa de cualquier resplandor vuestro electrizante. Y es aquí donde reside vuestra esencia en la esfera vital. Y aquí solo encontraréis la verdad que os guíe a través de cualquier tormenta que se presente. Es como un faro, y es la señal luminosa de toda vuestra experiencia a medida que remontáis pues, esas olas de la travesía tumultuosa, ¿verdad?, en el ascenso por la espiral evolutiva. Y por eso, mientras no regreséis a ese lugar del centro, que es la sede de la intuición, os vais a sentir temerosos y despojados de poder luego salir adelante, crecer, expandiros después de la gran transformación que se ha iniciado en la Tierra. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos unas cuantas. Bueno, pues vamos con ellas para ir aclarando más conceptos. Cristina nos pregunta, ¿hay muchos oscuros en la humanidad? Hablar de oscuros es una forma de hablar, es decir, hablar de oscuros es de personas que no ven la luz, que miran hacia ellos, que se olvidan del entorno y que en un momento dado pues llegan a los gobiernos, ¿no? Una mayoría de gobiernos significativa pudieran ser tipificados como oscuros. Sí los hay, sí. Vale, vamos con la siguiente de María. Dice, así como recordamos Atlantis, ¿es importante recordar Lemuria? ¿Cuál sería su importancia para este momento? Es que Lemuria no tuvo desarrollos tecnológicos de ningún tipo. Entonces, lo importante de Lemuria ha trascendido a través de los conceptos fundamentales y aledaños de la mayoría de las filosofías. Y casi todas las filosofías que han pervivido hasta este momento tienen su fuente de inspiración en Lemuria. Eso es Lemuria. Sandra nos dice, ¿cómo podemos conectar con los registros akáshicos para conocer nuestro pasado? Bueno, posiblemente no interese tanto, Sandra, conocer el pasado porque puede interferir en el presente, ¿no? Y no estoy seguro de que a ti te gustase que se provocase ningún tipo de injerencia e interferencia, ¿no?, sobre tu presente, ¿no? Los registros akáshicos, que nosotros llamamos los archivos de los recuerdos, existen. Se puede acceder a ellos mediante psicometría, es decir, energías compatibles con la energía primaria del registro correspondiente, ¿no? A veces es más o menos sencillo acceder, pues utilizando el acercamiento con objetos que pertenecieron a alguien que no está, y puedes entrar, pero yo realmente me cuestiono la conveniencia de hacerlo. Es decir, si tú exploras en esos archivos y encuentras material del pasado que no aceptas a lo mejor en el presente, todo tu presente podría verse condicionado por esa información.
Y por eso la naturaleza es sabia y no permite que nadie renazca aquí con recuerdos o conocimientos anteriores, excepto que esa esencia haya hecho planes para una serie de fusiones concatenadas en un proyecto de mayor envergadura, de mayor calado y de mayor duración. En ese caso sí se recuerda, pero se recuerda, pues eso, como recordaría un ingeniero que está construyendo una obra en algún lugar y de repente pues tiene que irse, interrumpir la obra en un momento dado porque ha surgido algo importante que también tiene que atajar, y es obvio que cuando regrese a la obra tiene que tener el recuerdo perfecto de dónde la dejó y cómo debe continuar. También Sandra pregunta, ¿qué son los círculos de las cosechas? ¿Quién los hace y qué nos quieren decir? Los círculos de las cosechas, bueno, son llamados así porque en la superficie de la Tierra lo más cómodo es hacerlo en cosechas, básicamente de campos de trigo, de maíz, ¿no? Pero también hay círculos en el fondo del mar, también hay círculos en los desiertos y en muchos otros lugares, ¿no? Estos círculos suelen realizarse en lugares que deben estar, en términos de hoy, vacunados. Es decir, hay ciertos puntos en la Tierra, no solo en la Tierra, sino en otros planetas también, que son puntos neurálgicos, podríamos decir, en términos de neurociencia, son puntos neurológicos de activación o de corrección. Por ejemplo, corrección de ruta, corrección de movimientos, corrección de oscilación y corrección a veces hasta de velocidad. Dentro de ASHTAR, que es el programa de mantenimiento de la esfera, se utilizan con bastante frecuencia las estimulaciones de estos puntos. Cuando los seres humanos ya estuvieron en condiciones de ir aceptando ciertas realidades, sobre los puntos no solo se incidía, sino que se decidió aportar creaciones, vamos a llamarles artísticas, de tipo geométrico, y que posteriormente pues fueron tomando la forma de respuestas a ciertas inquietudes de los científicos. Es decir, en ASHTAR se conoce perfectamente el lugar que ocupan las investigaciones de determinados científicos, que a veces se paran ahí pues porque no saben por dónde seguir. Entonces, a través de las impresiones en estos círculos de las cosechas, que por cierto son todas 3D, o sea, son de 3 dimensiones, se les ha ido dando respuestas y esto pues ha ayudado. Es decir, no se les ha resuelto el problema, pero sí se les ha dado una respuesta razonablemente aceptable para que pudieran continuar. Así que, en definitiva, ¿quién los hace? Pues los voluntarios del programa ASHTAR. ¿Dónde los hacen? En esos puntos neurálgicos de la esfera, que son los puntos de estimulación para la corrección de desequilibrios, ¿no? ¿Y qué nos quieren decir? Bueno, pues lo que quieren es impulsar un poco a esos científicos que llegan a un punto muerto donde, o sea, van bien, pero no saben cómo continuar, y entonces esa es una pequeña ayudita. Como digo, no la solución del problema, pero sí una ayuda suficientemente importante para que puedan continuar con sus investigaciones. Vamos ahora con Juan. Dice, ¿es verdad que el ritual del matrimonio es otra forma de amarrar a la pareja que se casa? Pues sí, yo creo que sí. Es un ritual. Es que es como absurdo, ¿no?, que uno tenga que firmar un contrato para eso, ¿no? Sí, son rituales ancestrales que luego fueron absorbidos por ciertas religiones como la católica, ¿no?, la cristiana, ¿no?, y se siguen practicando, pero sí, efectivamente, eso es lo que son. Tenemos a Javier. Dice, buenas
Buenas tardes, doctor. ¿Liberará la Fundación 1 a 1 la auténtica historia de la humanidad y de Nungi Mesha a corto o medio plazo? Muchas gracias. Sí. Queremos hacer eso, pero ese es el objetivo del Centro de Luz, precisamente, no es otro, ¿no? Y queremos hacer eso para todos aquellos que estén en condiciones de asumirla, ¿no? Porque en la sección del Centro de Luz donde va a estar depositada esta información, será un lugar especial con una energía especial que debe ser compatible con quien visita. Es decir, que de esa manera nosotros nos vamos a cuidar que la historia llegue a donde debe llegar, a las mentes que están preparadas para ello y no a otras personas. Porque a pesar de que todo el mundo está invitado, todo el mundo podrá ir, podrán visitar, etcétera, no todos en realidad podrán entrar porque su propia vibración, su propia frecuencia debe estar en sintonía con la frecuencia del lugar. Esto quiere decir que si no lo está, ellos mismos van a cejar en su empeño en entrar porque se van a sentir mal, se van a sentir enfermos, mareados, con algún trastorno digestivo, y ellos mismos darán la vuelta. Entonces sí, esta auténtica historia que venimos recopilando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que es sencillamente una historia que en un momento dado estuvo depositada en ciertos lugares, ¿no? Hay personas que creen que, por ejemplo, que con el incendio de la Biblioteca de Alejandría o de Ars, pues se perdió todo, ¿no? Pero claro, también debéis entender que cuando se hacen estos depósitos en un lugar no se hacen en uno solo, se hacen en varios precisamente para evitar ese tipo de problemas. Y lo que ha hecho la Fundación desde hace muchísimos años es ir recopilando y digitalizando todo ese material para quien quiera tener acceso a él directamente. Nora nos dice, ¿quiénes manipulan actualmente la atmósfera del planeta? Bueno, pues todo el mundo, ¿no? En Internet hay publicados mapas, por ejemplo, del tráfico aéreo sobre Europa. Por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto hace un par de días, ¿no? Y si lo ves, pues te darás cuenta inmediatamente. Solo eso es suficiente para manipular la atmósfera. O sea, es una nube constante, ¿no? De vuelos a distintas alturas y demás. Entonces, esa es la primera manipulación. No es una manipulación de tierra por consumir o por, qué sé yo, o sea, por el enfriamiento de los refrigeradores, no. Simplemente todo lo que se está trabajando afuera, la cantidad de subterfugios que se envían a la atmósfera, no tenéis ni idea de la cantidad de basura que hay por ahí, ¿no? Y eso es lo que en definitiva afecta, ¿no? Curiosamente no afecta tanto lo de la capa de ozono porque la capa de ozono se mueve todo el tiempo, o sea, no está fija en un lugar. Se mueve, se estira, se contrae, unas veces está bien, otras está menos bien, ¿no? Pero sí hay mucha suciedad de hidrocarburos, de combustibles, etcétera, ¿no? Por eso no le queda mucho tiempo a esta tecnología. Esta tecnología pues está bien, pero ensucia. Si no ensuciase, pero ensucia. Entonces ya poco a poco nos vamos adentrando en otra tecnología diferente que no causa suciedad de ningún tipo y ni contamina con el principal agente contaminante que es el ruido. Y luego tenemos a Aurora que dice, buenas tardes, una pregunta, si recuerdas alguna información de otra vida, ¿cómo puedes saber si es verdad? Y si lo recordamos, ¿es para algo en concreto? Un abrazo, Ángel Luis. Todo tiene una razón, ¿no? Lo más probable es que no recuerdes nada de otra vida, pero sí que recuerdes porque hay reverberaciones espaciotemporales con las otras líneas maestras, con las otras líneas de realidades tuyas, ¿no? Ya sabes que se generan realidades constantemente. Esta realidad de ahora en la que estamos conectados
es tan solo una, ¿no? Pero con el pensamiento generamos realidades constantemente. Y lo más probable es que recuerdes realidades que están en esta misma dimensión, con una muy leve alteración de frecuencia vibratoria, ¿no? Es improbable recordar de otra existencia anterior. Pues ya hemos llegado al final, ya no hay más preguntas. Y doctor, no sé si tienes algún evento, alguna cosa que quieres comentar antes de cerrar. Bueno, pues nada, invitaros a todos. Mañana, que es hoy lunes, no, bueno, mañana tengo mi programa a las 6:30, hora de Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico, que es un programa de 2 horas donde tratamos, hay muchos segmentos y tratamos de estas cosas, ¿no? Y el miércoles tenemos un encuentro a las 9, hora de Nueva York, Santo Domingo, no, perdón, a las 8, hora de Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico. Y es un encuentro, le llamamos encuentro de la tercera fase. Todo esto lo podéis buscar en nuestras páginas y casi siempre aparecen muchos canales, pero el más fácil de recordar posiblemente sea 1 Global de YouTube, ¿no? Y este es un programa especial de preguntas-respuestas, ¿no? Igual que estamos haciendo ahora, se hace a través de Zoom y todo el mundo está invitado con la única condición de que se identifique. Pero ahí puede estar todo el mundo, todos sois bienvenidos y podéis preguntar cualquier cosa, ¿no? Si está en mi mano responderla, pues lo haré con mucho gusto y si no, pues os diré que no sé, no puedo responder, ¿no? Y nada más de momento, ¿no? Ese es un poco el panorama que hay a corto plazo. Y solo me resta pues agradecer a todos vuestra consideración y afecto, ¿no? Por estar ahí siempre. Y a ti, Luis Palacios, también por tu amistad y tu aprecio siempre de tenerme aquí dando la lata un día más, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Aquí también se te aprecia en Caja de Pandora y espero verte de aquí a 15 días. Familia, volveremos con él, con otro programón. Y ya veo que os ha gustado mucho, lo habéis puesto aquí a través del chat, con lo cual, con eso me quedo, pero antes siempre os digo, WhatsApp, Telegram, cualquier red social, podéis compartir este directo porque seguro que alguien le va a ayudar a configurar su mente, ¿no? Todo esa parte que está ahí que necesita saber. Y dicho esto, familia, nos vemos en el siguiente directo de aquí a unos minutitos. Venga, hasta ahora, familia. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Luis. Un abrazote.